Según Arturo Lozoya, ¿cuál es el problema más grave de su comunidad? Él dice que el problema social que más nos afecta es la drogadicción. ¿Y cuáles son las consecuencias de no hacer nada? Si no hacemos nada, es la raíz de muchos delitos y crímenes, así que más drogadicción resulta en más criminalidad. Tenemos que criminalidad vaya a aumentar, por lo tanto tenemos que hacer algo en contra de este problema. ¿Y cuál es el problema más grave de su comunidad según Delia Contreras? El problema más grave es el hambre. ¿Y cuáles son las consecuencias de no hacer nada? Si no hacemos nada, en los últimos 4 años el número de personas que pasan hambre ha aumentado muchísimo. Es necesario realizar campañas preventivas contra el hambre, si no lo lamentaremos después. Y juntos ustedes pueden responder a pregunta número 3. Juntos. Y según María Luisa Gómez, ¿cuál es el problema más grave de su comunidad? Él dice que una situación muy seria son las enfermedades. Y según ella, ¿y cuáles son las consecuencias de no hacer nada? Si no hacemos nada, en los últimos años ha aumentado mucho el número de personas que sufren en enfermedades que eran poco comunes hace 20 años. Hay que realizar cambios y reformas. Si no, pronto tendremos más enfermos y también nuevas enfermedades que enfrentan. ¿Y cuál es el problema más grave de su comunidad según Raimundo Díaz? Él dice que, y yo creo que el problema más serio es la falta de sensibilidad. ¿Y cuáles son las consecuencias de no hacer nada? Es la raíz de problemas como la pobreza y el deterioro social. En consecuencia, promueve la delincuencia y otros problemas como la drogadicción. Es importante hacer algo ahora para que no continúe el deterioro social. Según Romelia Sánchez, ¿cuál es el problema más grave de su comunidad? Ella dice que lo que más se preocupa actualmente es el homicidio. ¿Y cuáles son las consecuencias de no hacer nada? Las consecuencias de no hacer nada serían que el crimen que a todos nos hace sentir menos seguros de nuestras propias casas y en las calles, en nuestra ciudad de todo el mundo teme la violencia. Por consiguiente, hay una falta de sentido de la comunidad. Esta lamentable situación continuará a menos de actuemos ahora. Y según Federico Alaca, ¿cuál es el problema más grave en su comunidad? Él dice que el problema de la delincuencia en nuestra sociedad está relacionado directamente con otros problemas sociales. ¿Y cuáles son las consecuencias de no hacer nada? Y si no hacemos nada, hay que hacer algo. Hay que hacer algo antes de que el problema se deteriore más y antes de que nadie se sienta seguro en su casa ni en la calle. Según Samuel Talamantes, ¿cuál es el problema más grave de su comunidad? Él dice que se ha fijado en que el desempleo ha aumentado en los últimos años. ¿Y cuáles son las consecuencias de no hacer nada? Si no hacemos nada, según él, se dice que el mercado es la única solución, pero el tema
que el desempleo aumente si no hacemos nada ahora. Finalmente, según Carmen Rendón, ¿cuál es el problema más grave de su comunidad? Ella dice que es evidente que el problema más grave de nuestra comunidad es la criminalidad. ¿Y cuáles son las consecuencias de no hacer nada? A ella, si no hacemos nada, la situación va a empeorarse y tarde o temprano todos seremos víctimas de algún crimen.